Radiobiología aplicada. La radiobiología es una rama de la biología que estudia los efectos de la radiación ionizante en los seres vivos. Se enfoca en comprender cómo la radiación interactúa con las células y los tejidos, así como en los efectos biológicos que puede tener en la salud. La gravedad del daño causado por la radiación ionizante a las células depende de varios factores interrelacionados. Estos factores determinan la cantidad de energía depositada en las células y la capacidad de las células para reparar el daño. Factores principales. Dosis de radiación. La cantidad de radiación recibida es el factor más importante. Una dosis mayor implica mayor energía depositada y mayor probabilidad de daño celular. Tipo de radiación. Diferentes tipos de radiación tienen diferentes capacidades de penetración y ionización. La radiación de alta energía, como los rayos gamma, penetra más profundamente en los tejidos y causa más daño que la radiación de baja energía, como los rayos alfa. Tiempo de exposición. La duración de la exposición a la radiación también influye en la gravedad del daño. Una exposición prolongada a una dosis baja puede ser tan dañina como una exposición breve a una dosis alta. Sensibilidad celular. Diferentes tipos de células tienen diferentes sensibilidades a la radiación. Las células que se dividen rápidamente, como las células de la médula ósea y las células del revestimiento del intestino, son más sensibles a la radiación que las células que se dividen lentamente, como las células nerviosas. Reparación del ADN. Las células tienen mecanismos de reparación del ADN que pueden corregir algunos daños causados por la radiación. Sin embargo, la capacidad de reparación del ADN varía entre las células y puede verse afectada por otros factores, como la edad y el estado de salud. Efectos del daño celular. El daño celular causado por la radiación ionizante puede provocar una variedad de efectos, desde la muerte celular hasta el desarrollo de cáncer. Los efectos específicos dependen de la gravedad del daño y la capacidad de la célula para repararse. Conclusión. La gravedad del daño causado por la radiación ionizante a las células es un proceso complejo que depende de varios factores. La dosis, el tipo de radiación, el tiempo de exposición, la sensibilidad celular y la capacidad de reparación del ADN son factores clave que determinan el impacto de la radiación en las células. Es importante comprender estos factores para minimizar la exposición a la radiación y proteger la salud. La prevención y minimización de los efectos negativos de la radiación ionizante en las células se basan en el principio ALARA, as low as reasonably achievable, que significa mantener la exposición a la radiación tan baja como sea razonablemente posible. Esto se logra mediante una combinación de medidas de protección. 1. Reducción de la dosis. Tiempo. Limitar el tiempo de exposición a la radiación reduce la dosis total recibida. Esto es especialmente importante en entornos laborales con fuentes de radiación, como hospitales o instalaciones nucleares. Distancia. Aumentar la distancia de la fuente de radiación reduce la intensidad de la radiación recibida, ya que la radiación se dispersa con la distancia. Alejarse de la fuente de radiación es una medida simple pero efectiva. Blindaje. Utilizar materiales que absorban la radiación, como el plomo o el concreto, para crear una barrera entre la fuente de radiación y las personas. El tipo de blindaje depende del tipo de radiación y su energía. 2. Control de la contaminación radiactiva. Controles de ingeniería. Implementar sistemas de ventilación, extracción y contención para evitar la dispersión de material radiactivo. Prácticas de trabajo seguras. Utilizar equipos de protección personal, como guantes, batas y mascarillas, para evitar el contacto con material radiactivo. Monitoreo. Realizar un seguimiento regular de la exposición a la radiación mediante la utilización de dosímetros y otros dispositivos de medición. 3. Reparación del ADN. Nutrición. Una dieta rica en antioxidantes y vitaminas puede ayudar a fortalecer los mecanismos de reparación del ADN. Estilo de vida saludable. Evitar el consumo de tabaco y alcohol, así como mantener una buena condición física, también puede ayudar a mejorar la capacidad de reparación del ADN. 4. Protección médica. Medicamentos. En algunos casos, se pueden utilizar medicamentos para proteger a las células de los efectos de la radiación. Procedimientos médicos. Se pueden utilizar técnicas médicas, como la quimioterapia o la radioterapia, para tratar el cáncer y otras enfermedades,
pero siempre se deben aplicar con precaución y bajo la supervisión de profesionales médicos. Conclusión. La prevención y minimización de los efectos negativos de la radiación ionizante en las células es un proceso multifacético que requiere un enfoque integral. La aplicación del principio ALARA, junto con medidas de protección, control de la contaminación radiactiva, preparación del ADN y protección médica, contribuyen a reducir los riesgos asociados con la radiación ionizante. Es importante recordar que la exposición a la radiación es inevitable en la vida cotidiana, ya que estamos expuestos a fuentes naturales de radiación. Sin embargo, al adoptar medidas de precaución y siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias, se puede minimizar la exposición a la radiación y proteger la salud. La radiación ionizante más peligrosa para las células humanas es la radiación alfa, seguida de la radiación beta y la radiación gamma. La diferencia radica en su capacidad de penetración y la cantidad de energía que depositan en los tejidos. Radiación alfa consiste en núcleos de helio que emiten 2 protones y 2 neutrones. Tiene un alto poder de ionización, pero un bajo poder de penetración. Esto significa que causa mucho daño a las células con las que entra en contacto, pero no puede penetrar la piel. Sin embargo, si la fuente de radiación alfa se ingiere o inhala, puede causar daños graves en los órganos internos. Radiación beta consiste en electrones o positrones emitidos por el núcleo de un átomo. Tiene un poder de ionización menor que la radiación alfa, pero un poder de penetración mayor. Puede penetrar la piel, pero no los huesos. La radiación beta puede causar daños a los tejidos y órganos internos, especialmente si se ingiere o inhala. Radiación gamma es un tipo de radiación electromagnética de alta energía. Tiene un poder de ionización menor que la radiación alfa y beta, pero un poder de penetración mucho mayor. Puede atravesar la piel, los huesos y otros tejidos, causando daños a las células en todo el cuerpo. La radiación gamma es la más peligrosa para las células humanas porque puede causar daños a distancia, incluso desde fuentes externas. En resumen, la radiación alfa es la más peligrosa si se ingiere o inhala, mientras que la radiación gamma es la más peligrosa para las células humanas en general debido a su capacidad de penetración y daño a distancia. Es importante tener en cuenta que la dosis de radiación recibida, el tiempo de exposición y el tipo de tejido afectado también influyen en la gravedad del daño. Mi nombre es Demim, soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.